Muy bien, bueno, adorar al Señor, qué bueno es estar con ustedes. Quiero cerrar esta temporada, esta serie que hemos estado hablando durante 3 semanas, hoy en nuestra tercera semana, que le hemos puesto como título Vida Abundante. Vida abundante es, tiene que ver con el principio que Dios, como una promesa, un mandamiento que Dios estableció desde el libro de Deuteronomio y que luego Jesús lo volvió a afirmar en el libro de Mateo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice así la palabra del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hemos estado hablando que la abundancia de la cual Jesús prometió, afirmó en Mateo, y Dios lo estableció como un principio en Deuteronomio, no tiene que ver con la eternidad solamente, porque la eternidad es un regalo por fe que lo abrazamos y nos da seguridad de estar en una eternidad con Cristo. Dice amén. ¿Cuántos están seguros que tenemos un sitio en el cielo? Ah, bueno, ya decía yo, digo, qué susto. Vamos a convertirnos otra vez todos, que también es bueno, no pasa nada. La seguridad en la eternidad nos da descanso en la tierra. ¿Qué pasa? Es equívoco poder pensar que nuestra vida feliz y dichosa solo está en la eternidad con Cristo, en los cielos. Entonces carece de propósito y anula promesas que Jesús vino a hacer, como lo que yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Como que mi paz os dejo, mi paz os doy. Y la promesa de la abundancia es una promesa para esta tierra, para todo lo que usted y yo anhelamos disfrutar aquí en los años que Dios nos tenga en esta parte de la eternidad. Porque todos somos eternos. Ahora, ¿dónde pasamos la eternidad? Es nuestra elección. Como ya sabemos, todos con Cristo estamos el primer peldaño asegurado. Cuando le preguntaron a Jesús, Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna, para tener la vida abundante que tú prometiste? Jesús le dijo, cumplan todo esto. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Hoy quiero hablar de este tercer principio que tiene que ver con las fuerzas. Fuerzas, esfuerzo con propósito es el tema de esta mañana. Esfuerzo con propósito. Hablamos que la primer peldaño de disfrutar una vida de abundancia, esto es crecimiento, madurez, libertad, tiene que ver con renovar la mente. Si no lo vio, hoy aproveche ir en casa, aproveche ver los YouTube que tenemos ahí o en Facebook. Nuestra mente renovada es el primer camino para ver una revelación nueva de Dios. Si no renovamos nuestros pensamientos, seguiremos anclados a patrones, ideas y traumas del pasado. La gente que caminó con Jesús no le pudo ver como Mesías. ¿Por qué? Porque no renovaron su mente. Ellos esperaban un guerrillero, un Rambo, esperaban un libertador y no esperaban un carpintero, el hijo de un carpintero. Como no renovaron su forma de pensar, se perdieron el milagro del Mesías. Muchos. Si usted y yo no renovamos nuestros pensamientos, seguiremos anclados y esclavizados a mentiras y engaños del pasado. Lo segundo, cuando renovamos nuestra mente a los pensamientos de Cristo, el alma, el corazón es renovado, las emociones. Una vida de abundancia pasa por renovar nuestra mente, alinearnos a lo que Dios piensa, renovar nuestra alma, corazón. El corazón y el alma es la razón, lo que nos empuja a decidir. Si no renovamos nuestra alma y nuestro corazón, seguiremos siendo engañados por emociones engañosas o esclavos de emociones tóxicas. Todos enfrentamos golpes emocionales y todos vinimos con traumas emocionales. Pero un trauma no quiere decir que mi vida está diseñada para vivir traumado. Un trauma es un capítulo de mi historia, pero mi historia es mucho más grande que un trauma, una herida, un fracaso. Cuando no sanamos nuestras emociones, vivimos en base a los fracasos, no en base a propósitos. Cuando no sanamos nuestro corazón, vivimos condicionados por el pasado, por el contexto y no por las promesas de Dios. Cuando entregamos nuestra alma y nuestras emociones a Dios, tenemos claridad de futuro. Porque si yo tengo un conflicto con mi esposa, mi emoción engañosa me va a decir, ella ya no me ama.
o me está traicionando, o ya no tengo un sitio en la iglesia, o ya nadie me valora. Eso es mi emoción engañosa. Ahora, si yo tengo mi corazón estable, alineado al propósito de Dios, cuando mi emoción es confrontada, yo ya no voy a decir no me aman, voy a decir estoy atravesando un conflicto, vamos a resolverlo. Clarifico mi presente y alcanzo un futuro. Si quiere ver más detalles, vuelva a nuestras páginas y lo veremos. Pero hoy quiero hablar de nuestro tercer paso o principio para disfrutar una vida de abundancia, y tiene que ver con el esfuerzo, fuerza. Fuerza en el original griego y hebreo se traduce como capacidad, potencial, vehemencia, ímpetu. Cuando hablamos de fuerza, no hablamos en términos espirituales ni místicos, sino acciones conscientes, esfuerzos conscientes, decisiones conscientes. Y Jesús dijo bien claro: si haces todo esto, pensamiento, alma y fuerza, encontrarás abundancia. Nuestra capacidad de enfocar, direccionar e invertir de forma correcta nuestra fuerza, nuestro potencial o nuestra capacidad es determinante. Porque si no si no elegimos de forma correcta invertir bien nuestra vida, tendremos los frutos equivocados. Deuteronomio 4:40 dice: así pues, guardarás sus estatutos, sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te ha dado para siempre. El primer interesado en que disfrutemos una vida de plenitud, de gozo, de abundancia es Dios. Nos equivocamos y arrancamos esa creencia de que el infierno está aquí, que hemos diseñado para sufrir. El sufrimiento es una consecuencia de la humanidad caída, pero en Cristo tenemos esperanza de que el sufrimiento no es simplemente es una parte de nuestra historia, no nuestro final, no nuestra estadía. Dios es el mayor interesado en que disfrutemos, crezcamos, que nos vaya bien en el matrimonio, en la paternidad, maternidad, en la familia, en las emociones, en los pensamientos, en la calidad de vida que tenemos en esta tierra. Él tiene promesas abundantes para que fructifiquemos en la tierra que Él nos ha dado como herencia. Póngale un trabajo, póngale su familia, póngale su salud, el área que usted sea. Dios es el primer interesado en que nos vaya bien. Dice amén. Ahora, disfrutar esa abundancia, esa plenitud, no es un resultado milagroso o no es una intervención única de Dios. Es un resultado intencional de algunos principios que debemos de poner en práctica. Pensamientos renovados, emociones aclaradas y una fuerza, una capacidad, una intención certera de invertir mi esfuerzo. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios, todas las emociones tóxicas o resultados adversos que enfrentamos no son nuestra identidad, son el resultado de áreas débiles, heridas de nuestro carácter. Usted y yo podemos experimentar miedo hoy, pero no es que nacimos miedosos. En el camino nos hicimos miedosos. Usted y yo podemos tener dudas de confirmar o establecer una relación con alguien porque ya nos traicionaron. No hemos sido diseñados para vivir solos, sino que una traición condicionó nuestro pensamiento. Quizás hoy nos cuesta comprometernos con Dios, pero no es porque no tengamos capacidad para comprometernos con Dios. Es que quizás la religión o quizás personas de influencia nos hirieron o nos dieron un ejemplo equivocado de la fe. Entonces, nuestras áreas débiles no son nuestra identidad, sino áreas en las cuales tenemos que trabajar de forma intencional. Y en cuanto al esfuerzo, hay dos principios que condicionan nuestra voluntad. Romanos 12 dice que debemos de renovar nuestro pensamiento para comprobar cuál es la buena voluntad del Señor, que es buena, es agradable y es perfecta. Aquí el apóstol Pablo nos clarifica dos tipos de voluntades. Una voluntad humana, que es el resultado de lo que hemos aprendido, de lo que hemos sentido y del contexto que estamos viviendo, cultura, país, escuela, familia, todo eso
se convierte en un sistema de pensamientos. Todo eso condiciona mi voluntad humana, de Jonathan. No crea que para hoy estar aquí predicando delante de ustedes le voy a mentir. No, Dios me reveló que les predique, aunque esté afónico. No, es una elección de mi voluntad de ser fiel a Dios, responsable, lo que usted le quiera llamar, porque tenemos capacidad de elección. Desde el inicio del Edén, Dios le dio la capacidad de elegir voluntariamente qué camino transitar. Adán y Eva, todo un Edén, elijan un huerto completo o un árbol prohibido. Elijan voluntariamente qué hacer. Les decía hoy en la clase de líderes, cuando tengan dudas de esas corrientes o ideologías que intentan engañar nuestro pensamiento, vayamos al original, al principio. ¿Cuál es el diseño de Dios? Hablábamos de aquello del orgullo humano que dice yo puedo solo. Volvamos al original. Cuando Dios vio al hombre solo, dijo no es bueno que esté solito. Vamos a hacerle ayuda. Un principio clave: la soledad no es un principio de Dios. Familia, equipo, cuerpo, como usted le quiera llamar. Pero la voluntad humana es parte de nuestra esencia y es parte del amor de Dios para nosotros. Dios nos amó y nos dio la capacidad de elegir, de razonar, de ser conscientes. Y esa voluntad no es menos o más espiritual, es un atributo de Dios. Imagen, semejanza, espíritu en nosotros nos dio voluntad propia. La creación, los animales no tienen voluntad propia. Ellos simplemente tienen un sentido de supervivencia, pero no deciden, bueno, ¿qué animal me voy a comer hoy? ¿Un ratoncito o un conejo? No, al que pillan lo agarran. Nosotros sí elegimos. Hoy voy a la iglesia o no voy. Me quedo. No, vamos. ¿Qué como hoy? ¿Pollo o estrogonoff? Por cierto, están vendiendo comida aquí detrás hoy. Aprovecho el anuncio. Lo dejo caer. Elegimos voluntariamente qué ropa me voy a poner. Me pongo un traje, un vaquero. Elegimos voluntariamente. Y no son decisiones espirituales, son decisiones voluntarias. Entonces hay una voluntad humana en nosotros. Ahora, si somos conscientes, esa voluntad humana es limitada. Porque no le voy a pedir que levante su mano, pero tampoco es para que nos pongamos tristes todos. ¿Cuántos tenemos un matrimonio perfecto o saludable hoy? Si yo digo perfecto, nadie. Saludable, quizás creo, por fe, habrá algunos pocos aquí. Por fe. Pero no es fácil, no es sencillo. ¿Cuántos tienen a los hijos los mejores? Por fe, nuestros mejores hijos. Pero no siempre son bien portados, respetuosos o hacen todo lo que le pedimos. Entonces la perfección o la abundancia no es parte de nuestro sistema natural. Siempre va a haber algo que falta. En la fe, en el llamado, siempre va a haber algo que falta. Ahora, para disfrutar la abundancia que Jesús estableció como una recompensa, necesitamos ser renovados y transformados de tal manera que soltemos esa voluntad humana, la entreguemos y abracemos la voluntad que dijo Pablo, la que es buena, la que es agradable y la que es perfecta. Incluso hay otro texto que no añade tristeza, sino que trae gozo. Para experimentar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable para nuestro corazón, necesitamos transformar nuestra mente, nuestros corazones y nuestro esfuerzo, nuestra dirección, como emprendemos o decidimos diariamente. Nuestra vida espiritual no se mide por nuestras expresiones espirituales. En la Academia de Líderes hoy decíamos cómo se separa, cómo se identifica a un religioso o a alguien que vive por la fe. La religión, en su definición sencilla, tiene que ver con prácticas espirituales. Ahora, la definición de religión no necesariamente es malo. Ahora, vivir de religión sí es malo. ¿Por qué? Porque vivimos de una apariencia, de una práctica espiritual. Pero una vida de fe que sale de la religión es una vida de convicciones. Convicciones son pilares fundamentales que nos convierten en quien somos. El resultado de una convicción va a generar una práctica. Pero la primera forma de identificar la verdadera realidad de mi corazón es cuáles son los cambios. Porque los principios transforman nuestras vidas. Los hábitos religiosos no siempre van a ser suficientes. Porque podemos venir
todo el mes a la iglesia y cuando salimos de la iglesia nuestra vida sigue siendo la misma y no van a haber cambios. Adoramos, sentimos el toque de Dios porque en su casa está la presencia de Dios, recibimos palabra, pero salimos de allí y no hay cambios. ¿Por qué? Porque los principios aplicados en nuestra vida son los que transforman. Podemos pasarnos horas de consejería matrimonial. Es más, puede usted decirle al Señor que a su esposo: pastor, ore por mi esposo para que sea un buen esposo. Podemos orar las veces que haga falta, pero si no hay principios que se establezcan en el corazón de ese esposo, esposa o matrimonio, no va a haber cambios. Porque los milagros no son el resultado solamente de intervención divina, sino de la formación y de la provocación intencional del crecimiento del carácter. La voluntad de Dios siempre va a ser ese camino hacia una vida de abundancia, porque nuestra voluntad humana es limitada. Si usted nos dice cuántas veces usted está dispuesto a perdonar, nuestro número es limitado. ¿Cuántas veces aguantamos una ofensa? Muy poquitas. ¿Cuántas veces pedimos perdón aún cuando sabemos que la otra persona no tiene la razón? Muy pocas veces. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a perder una discusión por amor a la paz? Muy pocas veces. Nuestra voluntad humana siempre es limitada. Ahora, la voluntad de Dios es lo que nos da ese camino hacia la abundancia. Filipenses 3:13, el versículo 7 dice: Pablo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Rendir nuestra voluntad humana a la voluntad de Dios pasa por este mismo principio que nos enseña el apóstol Pablo. El mundo y nuestro sistema de creencias está preparado para no perder, porque pensamos que perder es malo. Sí, ahora sí, gracias. Uy. Habla Jehová. Muy bien. Ahora lo van a arreglar los chicos. Sí. Bien. Como decía hace un momento, la voluntad de Jehová, la voluntad de Dios, es el camino para disfrutar temporadas de abundancia, de crecimiento, de plenitud. Pero para poder ganar esa abundancia, tenemos que perder algo. Ahora, yo no le voy a decir cuántos sienten ser perdedores. No, porque no sentimos ser perdedores. Ahora, yo le puedo decir cuántos estamos dispuestos a perder por nuestro orgullo, nuestro razonamiento humano por ganar a Cristo. ¿Cuántos estamos dispuestos a renunciar a una discusión, a una factura, a un monto de dinero por ganar el corazón de alguien? Lo que Pablo decía es que para ganar a Cristo, todo aquello que para él era importante en alguna etapa de su vida, tuvo que dejarlo. Su voluntad humana, él tenía cosas buenas, estudioso, tenía título de buena familia, doble nacionalidad, tenía cosas buenas, pero dijo: todo esto es insuficiente. Necesito entregarlo para ganar algo más valioso. Esto puede llevarme hasta un nivel, pero es insuficiente. Necesito dejarlo por amor a Cristo para ganar la abundancia de Cristo. Jesucristo, en su camino desde cuando fue tentado en el desierto hasta que fue colgado en el madero, hay 4 tentaciones que él enfrentó. Las primeras tentaciones fue en el desierto, cuando fue tentado por pan, por adoración, por reinos, por tronos. Todas esas ofertas fueron tentaciones directas a sus convicciones. Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo, sus convicciones. Cuando estaba camino al Gólgota en el Getsemaní, él dijo: estoy agonizando. Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Experimentó la sensación de abandonar por la agonía del dolor y el peso del sufrimiento. Cuando estaba colgado en la cruz,
Él dijo: Padre, ¿por qué me abandonaste? La soledad, el precio del pecado, la soledad, la distancia, la lejanía de Dios. Cada una de estas tres áreas pueden dar como un resultado una voluntad, una decisión humana, una decisión celestial. Si Jesús hubiera convertido las piedras en pan, hubiera cedido a su voluntad humana por necesidades humanas, pero renunció al pan, renunció a los tronos, renunció a la gloria y ganó trono en el cielo. Cuando en el Getsemaní Él dijo: voy a renunciar a mi agonía, a mi dolor, para ser fiel al propósito, al amor de Dios. Renunció incluso a su propia salud física y a su intención de abandonar, si cabe la expresión, para ser fiel hasta el final de su propósito. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, la tentación era bajarse de la cruz. Señor, ahora encima tú me abandonas. No solo se burlan, me matan injustamente, ahora tú me abandonas. ¿Para qué estoy aquí? Me bajo de la cruz. Su decisión de aún estando solo en la cruz. Toda tentación, todo lo que el diablo de forma intencional atacaba a Cristo era para que no se cumpla el plan de redención. Que Cristo se baje de la cruz y la muerte tenga victoria. Ahora, Cristo decidió perder su vida para ganar la nuestra. Cristo decidió entregar su vida para ganar poder y autoridad sobre la muerte. Ahora, nuestra voluntad humana siempre es sinónimo de derrota, pero la voluntad divina siempre trae recompensa, trae beneficios, trae abundancia. Dicho de otra forma, cuando aprender a amar a Dios con nuestras fuerzas, con nuestro esfuerzo de forma intencional, es rendir nuestra voluntad humana y aceptar la voluntad de Dios por encima de todas las cosas que afectan a mi vida. Si estamos dispuestos a perder, a renunciar a aquellos razonamientos, ideas humanas que hasta ahora me limitan, que hasta ahora me hacen sufrir, que hasta ahora me detienen del plan de Dios para mi vida, podremos experimentar una temporada de crecimiento y de abundancia. Marcos 4:26 dice esto. El libro de Marcos. Jesús también dijo: el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra día y noche, sea que él esté dormido o despierto. La semilla brota, crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce la cosecha por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano esté listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Muchas de las cosas que hoy golpean nuestra vida nos roban el gozo, la paz, la dicha del matrimonio, la dicha del ministerio. No es porque hay algo fallido en nosotros. No es porque porque un demonio se apoderó de nuestras vidas. Es porque hemos invertido de forma equivocada nuestro esfuerzo, nuestras decisiones, nuestra voluntad. Cuando elegimos sembrar nuestra vida, conflictos, decisiones, pensamientos, emociones en el reino de Dios, hay recompensa. ¿Cuál es la recompensa que dice este agricultor? El que siembra la semilla y muere, el agricultor puede descansar, porque ya hizo su trabajo, entregó la semilla y la semilla va a cumplir su propósito. Ahora, cuando entregamos nuestra vida en el diseño y la voluntad de Dios, encontraremos descanso. Porque muchas veces perdemos tantas temporadas en conflictos para encontrar razones humanas, para buscar el cambio del que está cerca mío. Cambia a mi esposo, cambia al líder, cambia a la iglesia, cambia a mi jefe. Y esa intención equivocada, esa inversión equivocada trae resultados adversos. Porque si yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos han aprendido a disfrutar todos los días, 7 días a la semana, tranquilidad en su matrimonio, con sus hijos, con su jefe? Toda su vida está estable. No funciona así. Pero cuando entregamos nuestra confianza a Dios, la recompensa es descanso. Que aunque quizás no vea el fruto, voy a aprender a descansar en Dios, porque sé que Él está trabajando. Cuando entregamos nuestro matrimonio en las manos de Dios, voy a tener descanso, porque sé que Dios está trabajando conmigo en primer lugar y luego con mi esposo, mi esposa, mis hijos.
Contaba yo en el primer servicio, chisme santo para que usted también lo tenga, pero no, que no salga de aquí, por favor, y no se lo digan a mi esposa que está aquí, no se lo digan a ella. Contaba que en nuestros primeros años de casado, en nuestros conflictos matrimoniales, que tenemos conflictos los pastores también, si no lo sabía, también nos discutimos por muchas cosas, pero hemos aprendido a resolverlo, a hablarlo. Pero en nuestros primeros años había una característica que yo no sabía, que mi esposa, Dios le había regalado el don del sueño. ¿Esto qué es? Que cuando ella tocaba su cabeza en la cama, se apagaba por completo. No había fuerza humana que la levante, ni terremotos, ni ruido del vecino, ni si, no sé si las trompetas las podía escuchar, no lo sé, pero se apagaba totalmente. Ahora, en esos días que por algún motivo nos habíamos discutido y no lo habíamos resuelto, nos íbamos a dormir enojados, cada uno por su lado. Ella se acostaba y dormía en paz, pero yo no. Yo soy de sueño frágil y como yo estaba enojado, no podía dormir y daba vueltas, suspiraba, le tocaba con el codo, le quitaba la manta. Hacía muchas cosas para que ella se dé cuenta que yo estaba enojado y que necesitaba que me atienda. Pero que usted sabe la historia, no pasaba porque ella estaba dormida. No funcionaba. Ahora, el descanso, la falta de descanso, son por dos motivos: por situaciones no resueltas o por confianza en el lugar equivocado. Cuando carecemos de confianza y de descanso en nuestro corazón, es porque estamos poniendo nuestro corazón, nuestra fe, en lugares equivocados. En términos humanos, en un milagro, en que me pidan perdón, en que me suban la nómina, en que mi jefe me ascienda de puesto. Ponemos nuestro descanso y nuestra felicidad en el sitio equivocado, en voluntades humanas que son cambiantes, frágiles, egoístas incluso. Por eso el texto dice que cuando el agricultor siembra en el lugar correcto, va a poder descansar. Si entregamos nuestra vida en el lugar correcto, tendremos descanso, que aunque nuestro matrimonio hoy no está perfecto, pero vamos a invertirlo de forma consciente en Dios, van a haber resultados. Dios va a hacer un milagro. Dios va a tratar con nosotros. Nuestras finanzas, nuestros hijos, todo puesto en el lugar correcto va a traer descanso. Lo segundo es que aprenda a disfrutar el proceso. La parábola dice que el agricultor empieza a ver primero un brote, luego va creciendo un tallo, una rama, hasta que alcanza fruto. Y es aquí donde nos equivocamos y pensamos que una vida espiritual se resume a expresiones espirituales, a hábitos religiosos o a respuestas milagrosas de Dios. No, este hombre es más espiritual. ¿Por qué? Porque habla en lenguas, no sé en cuántos idiomas, pero habla en lenguas. O este es bien espiritual porque me dice gloria a Dios, aleluya, todos los días. O esta hermana es bien espiritual porque ora, ni te digo cómo ora. Hasta las tinieblas caen, huyen como ora. Nuestras expresiones externas no son el resultado de una vida espiritual, sino, vuelvo al principio, convicciones firmes. Una convicción firme se establece a través de una voluntad humana rendida a la voluntad de Dios. Quizás no podamos ver resultados al momento, pero tendremos descanso de que estamos eligiendo el camino correcto. Quizás no vea milagros al instante, pero tendré seguridad que el proceso de crecimiento, también Dios está en el proceso. Quizás hoy aprendí a pedir perdón, quizás esta semana nos hemos discutido menos. Hay cambios que hablan de que Dios está en el proceso. Porque muchas veces pensamos que una vida espiritual son plataformas espirituales. Y si usted quiere salir sin cargas en esta mañana de su corazón, si quiere ser más o menos espiritual, simplemente pregúntese: ¿qué tantas convicciones tengo afirmado en mi corazón? Puede que usted levante sus manos, puede que llore o no llore, eso no es relevante. Lo relevante es sus convicciones en el corazón. Porque las convicciones transforman mente, transforman alma y transforman nuestra dirección de esfuerzo, de trabajo, de dones. De alguna otra forma, nuestra mentalidad
y nuestro corazón necesita ser transformado y convertido en una semilla. Cuando convertimos nuestra vida y nuestra voluntad en una semilla en el reino, tendremos recompensa, tendremos una revelación de Dios clara para nuestras vidas y aprenderemos a manejar las pérdidas y a enfrentar el dolor de forma saludable. Cuando Jesús se enfrentó a la tentación del pan, él puso: yo tengo hambre, voy a comer mi pancito. Se enfrentó a la agonía, al dolor: estoy sufriendo mucho, yo me voy de esto. Señor, busca otro Mesías, yo no aguanto. Cuando se enfrentó a la soledad, ni siquiera Dios me escucha, esto no es para mí, me bajo de la cruz y me voy. Y de alguna otra forma usted y yo somos tentados en la misma dirección. Nuestras necesidades físicas, emocionales, siempre van a ser un blanco para el diablo y para las tinieblas. Quizás tuviste un conflicto en tu matrimonio y de repente vino un pensamiento que el del conductor de autobús te ve más guapa que tu esposa. O quizás en tu casa no te valoraron y vino un pensamiento: en la iglesia sí te valoran. Las hermanas allí le ponen la silla y te dicen: igual mejor hubiera. Porque el enemigo siempre va a intentar tentarnos en nuestras necesidades. Ahora, podemos ponerle un demonio a la necesidad o poner mi voluntad y mis necesidades en las manos de Dios. Señor, quizás hoy no tengo lo suficiente en mi casa, en mi esposo, con mis hijos, pero no voy a ceder a lo que el mundo me ofrece. Voy a permanecer firme, siendo fiel a tu voluntad, a tus propósitos. Una vida de resignación, una vida de golpes, una vida de heridas no sanadas en el corazón, es una vida que transita por la voluntad equivocada. Y es aquí donde el primer desafío de abundancia en cualquier área de nuestras vidas es rendir lo que hasta ahora nos ha limitado. Rendición no es resignación. Ojo a esto. Porque usted no puede, sería imposible decirle desde la plataforma: no, si tienes a ese esposo, resígnate, es lo que te tocó, ya está. Si es el dinero que te... Algunos dicen: yo pensaba que iba a decir eso, Jonathan. No. Algunos van a decir: no, es los hijos que te tocó, resígnate, ya está. No, porque la resignación es una derrota. Pero la renuncia o la entrega de la voluntad no es una derrota, es una entrega voluntaria. Y es tan triste ver o intentar espiritualizar resignación en áreas que el Señor preparó abundancia para nosotros. No podemos permitir que la dejadez o la falta de compromiso genere matrimonios resignados. Bueno, es lo que hay, ya está. Ministerios resignados. No, Señor, tú me diste 5 gatitos, pues ya está. 5 ovejitas, pues ya está. Señor, en mi célula se va hasta el vecino, se va del portal y no hay quien venga a la célula. Esto es lo que Dios tiene para mí. No. Quizás en vez de resignarnos en algo que no es el lugar de abundancia que yo creo que Dios tiene para mí, es evaluar hacia dónde estoy enfocando mi vida. En qué dirección, qué batallas estoy peleando que son equivocadas. Puede ser una voluntad. Si yo enfrento mi vida con voluntad humana, tendré recompensas de reino humano, un reino caído. Ansiedad, malos pagos, burla, malos tratos, quizás enojo, culpabilidad. Eso es lo que el mundo nos va a dar. Ahora, si yo enfrento mi vida en la voluntad del reino, va a haber recompensa. Descanso. Sembré la semilla. Quizás no da fruto todavía, pero yo descanso. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control. Va a haber gozo aún en medio del proceso. Quizás hay conflicto, pero lo estamos arreglando. Quizás no hemos crecido, pero estamos proyectando el crecimiento. Vamos a aprender a disfrutar el proceso, porque Dios está en medio y al control de mi vida. Aceptar y rendir nuestra voluntad a Dios nos enseña a manejar, enfrentar nuestro presente y proyectarnos a un futuro saludable. Nuestra vida de abundancia no es con Cristo en la eternidad. Esa es la recompensa de una vida eterna con Él. Nuestra vida de abundancia aquí en la tierra pasa por rendir nuestra voluntad, ideas, razones, cuestionamientos humanos. Decirle: Señor, ¿cómo quieres que lo haga? Hasta ahora hemos peleado nuestras propias batallas.
Hasta ahora hemos utilizado nuestras propias herramientas. Yo quiero, yo puedo, tú, fui yo, fuiste tú. Señor, ahora ¿cómo lo vamos a hacer? Lo segundo de esta historia, en cuanto a un esfuerzo intencional, es el carácter. Aprender a amar a Dios con nuestra voluntad rendida a Él. Aprender a amar a Dios y con la formación de nuestro carácter. Carácter y voluntad es lo que nos lleva a un esfuerzo saludable. Carácter tiene que ver con la capacidad de ejercer dominio propio sobre mis capacidades. Carácter no es gritar más fuerte que el hermano o el vecino de al lado. Carácter no es cantarle las 40 al que me ofendió. Carácter es aprender a perdonar aún cuando sabes que te ofendieron. Carácter es proyectar amor aún cuando sabes que no lo mereces. Carácter es permanecer fiel a Dios aún cuando hay necesidades de pan o ofertas de tronos mejores. Carácter es doblegar mi orgullo, entregar mis necesidades para que el carácter de Cristo se forme en mí. Eclesiastés 3:11 dice: Dios hizo todo hermoso en su tiempo y puso eternidad en la mente. Dios nos diseñó hermosos. No le voy a decir, dígale a su vecino, hermoso eres. No, no le voy a decir eso. Pero si tiene su esposo, dígale, eres hermoso. Si tiene su esposa, también dígase, no pasa nada. O su hijo. Pero Dios nos diseñó para bien. Nos equivocamos, a veces pensamos que porque hemos crecido con fallos del carácter, heridas del alma, quizás pensamientos derrotistas, pensamos que en algún momento de nuestro alumbramiento, de nuestra concepción, el diablo metió la cola y se nos metió un demonito dentro. Que la noche de avivamiento de papá y mamá se le cruzó un pensamiento endemoniado y nació así el muchacho. Y no. O quizás algunos dicen, no, es que se le cayó de la cama a la mamá o al papá y salió torcido. No, no funciona así. La salvación, la vida espiritual, tiene dos pasos. El crecimiento tiene dos pasos. Hay muchos, pero hay dos relevantes. Primero, fe. Para crecer en todas las áreas de nuestra vida necesitamos dos cosas fundamentales. Fe. Yo tengo fe en Dios y acepto vida eterna con Él. Tengo fe en Jesús y tengo a su Espíritu conmigo. Ahora, eso me hace hijo de Dios. Ahora, ser un buen hijo de Dios es una elección de trabajar y madurar mi carácter. No es un milagro de Dios. Es una elección de mi voluntad para parecerme más a Cristo. Si Dios nos hizo buenos, ahora es nuestra elección caminar por buenas obras, como dice Efesios. Hechura de Dios somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios ya nos hizo buenos, nos hizo perfectos, nos santificó. Ahora, caminar en una vida de santidad, de madurez, de crecimiento es nuestra elección, de formar el carácter. Jesús, Lucas 2:52 dice, Jesús crecía en gracia, en estatura y en sabiduría con Dios y con los hombres. Algunos en estatura ya no vamos a alcanzar más. Qué pena decirle, pero algunos en estatura no vamos a crecer. Pero sí podemos crecer en sabiduría, sí podemos crecer en gracia, sí podemos crecer en unción, sí podemos crecer en salud espiritual, sí podemos crecer en salud ministerial, sí podemos crecer en salud relacional. Amar a Dios es honrar nuestras vidas y darle una intención de reino a todo lo que hacemos. Nuestra capacidad, nuestros dones, nuestras habilidades, nuestras decisiones que honren la persona de Cristo. No podemos disfrutar abundancia si no entregamos voluntad y formamos el carácter de forma intencional. No podemos disfrutar abundancia si no rendimos lo que hasta ahora mantiene mi carácter en inmadurez, en falta de compromiso o en orgullo. Todo lo que usted y yo anhelemos disfrutar de plenitud, de crecimiento, pasa por este segundo principio. Todo lo que la decisión de mantener y convertir nuestra vida en un templo sagrado, nuestra mente en un territorio sagrado, nuestro corazón en un territorio sagrado. Porque a veces nos equivocamos y pensamos que el matrimonio resuelve nuestros
problemas de hábitos de soltero o de adolescente o de joven. Ah, no, ya cuando me case, ahora sí, ya no voy a tener tentación. Y mentira, doblemente tentados somos los esposos, los casados. A veces pensamos, ah, no, cuando yo tenga mi esposo o mi esposa, ya voy a dejar de pelear con esa sensación de soledad. Voy a sentir amado o amada. Y mentira, es cuando doblemente se viene la sensación de soledad. Porque el carácter, el alma, los pensamientos no son un milagro esporádico de Dios, sino un proceso de madurez de forma intencional, trabajado conforme a la palabra de Dios. Cuando ponemos en nuestras manos, en las manos de Dios, nuestras vidas, nuestras obras, nuestros corazones y pensamientos van a ser afirmados en sus principios y nuestros planes alineados a sus propósitos, entonces alcanzaremos el verdadero éxito. Éxito no es una nómina mejor. Éxito no es que la esposa le haga el arroz como a usted le gusta, que es bueno. Si lo consigue, gloria a Dios. Éxito es la plenitud del corazón, que aunque tenga o no tenga, Señor, gracias, porque tengo lo suficiente. Que quizás hoy, esta semana, estamos más cansados, menos cansados, pero no perdemos la paz. Éxito en la vida, abundancia, pasa por sacar los ídolos de nuestro corazón y entregarle el trono de nuestra vida a sola una persona. Porque es una cuestión de carácter, no solamente de fe. Le voy a decir por qué. Porque muchas veces decimos, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, tú eres mi Dios. Señor, yo creo en ti. Pero cuando la nómina no me alcanza, ¿con quién me enojo? Con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. ¿Quién gobierna? ¿La nómina o Dios? Señor, yo te voy a servir, voy a hacerte fiel. Pero cuando no me invitaron a un cumpleaños de la célula, ya me enojé, ya no sirvo más. Total, siempre hacen lo mismo. ¿Quién gobierna? ¿Una plataforma o tu corazón con Dios? Dice aquí que no somos conscientes que muchas de nuestras proclamaciones de oración son promovidas por nuestras necesidades de validación, de conquista. No quiero decirle que está endemoniado, quiero decirle que hay áreas que a través de la confrontación y el dolor necesitan madurar. Si me duele que alguna vez no me invitaron a un cumpleaños, es porque tengo que madurar mi corazón, mi carácter. Si me duele que alguna vez las finanzas no me llegan hasta final de mes y me toca perderme mi hamburguesa del Burger King este mes, bueno, porque entrego mi voluntad y empiezo a confiar en Dios. O tengo que aprender a sembrar más. Las tareas pendientes siempre van a ser reveladas a través del conflicto, a través del dolor, a través incluso del fracaso. Y es aquí cuando tomamos dos caminos. O elegimos ceder a lo que quiere dominar y gobernar mi corazón, o decido permanecer y formar mi carácter de hijo de Dios, de esposo, esposa, joven, adolescente, como un templo sagrado para Dios. Quizás hoy la nómina no es suficiente, Señor, pero voy a ser fiel porque sé que tú eres mi proveedor. Quizás hoy mi matrimonio no está estable, pero voy a ser fiel, voy a ser responsable porque tú, yo y mi casa serviremos al Señor. Quizás el ministerio no está creciendo, pero yo voy a ser fiel porque si tú me llamaste, tú me vas a respaldar. Y eso es carácter. Si no tomamos decisiones intencionales que nos acerquen al crecimiento, siempre vamos a sufrir la inmadurez y las debilidades de nuestras decisiones. Cuando nuestro carácter no es formado, perdemos el propósito, perdemos el gozo de lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Una vida de abundancia, familia, iglesia. Vengan chicos, por favor. No es una cuestión mística de cosas que van a suceder. Quizás yo pudiera mentirles y engañarles y decirles, yo te voy a, en el nombre de Jesús, voy a proclamar que un nuevo nivel de gloria viene para tu vida, que una temporada de victoria viene para tu casa, para tu matrimonio. Y usted dice, gloria a Dios, yo sé que viene algo. Pero el verdadero milagro no está en las promesas que ya están escritas, sino en qué tan dispuesto estoy a invertir mi vida para alcanzar esas promesas. Porque toda oración que podamos proclamar no es una invención nueva, un invento nuevo. Todas las promesas ya están escritas.
¿Qué le dijo Jesús en Mateo? Haz todo esto que ya está escrito y vivirás. No le dijo, bueno, ora 40 días para que tengas revelación nueva. No. Ya estaba escrita la promesa de la abundancia. Ahora, ¿qué nos toca? Hacerlo. Una temporada de sanidad en la mente no pasa por invertir horas de autoayuda, que no digo que sea malo, de consejería, que es bueno, pero si no alimentamos nuestra mente de alimento saludable, vamos a seguir siendo esclavos de alimentos, de pensamientos tóxicos. Si yo no entrego mi alma y mi corazón a la voluntad de Dios, cualquier herida, cualquier frustración me va a volver a colapsar, porque la herida y la frustración siempre es parte de nosotros. Si yo no entrego mi vida en las manos del Señor, no podré abrazar propósito. La transformación, iglesia, familia, es un atributo de Dios, porque Él es el Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Ahora, muchos de nosotros nos hemos quedado con el Dios de ayer, con las promesas el día de nuestro matrimonio, con las promesas del día que me convertí al Señor, con las promesas del día que estaba en problemas y le dije, Señor, me voy a comprometer. Pero la transformación es un acto consciente de madurez, de crecimiento. La abundancia es el resultado de la madurez y del crecimiento del carácter y de las decisiones conscientes hacia las formas que Dios tiene para nosotros. Nos podemos pasar toda una vida en la iglesia, pero seguir siendo esclavos de vicios, del enojo, del rencor, de la avaricia. Estamos en la iglesia, pero no crecemos. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nada conmigo. No, porque no hemos rendido nuestro carácter para que sea transformado y para que el Dios de ayer se convierta en el Dios de hoy y que el Dios de hoy se convierta en el Dios de mi mañana. Cuando entregamos nuestra vida de forma voluntaria al Señor, despertaremos potencial. Familia, iglesia, aún hay una versión mejorada para ti y para mí, pero no pasa por una respuesta milagrosa de Dios, porque Él ya lo prometió para tu vida. Pasa por la inversión correcta de tu carácter y mi carácter a la voluntad divina de Dios. Cuando cambiamos, cuando decidimos conforme a lo que Jesús tiene para nosotros, nuestro carácter va a ser transformado, nuestros pensamientos renovados, nuestro corazón sanado, y podremos tener una revelación nueva de Dios para nosotros. Como iglesia, si queremos conquistar naciones, pueblos, familias, no necesitamos grandes capacidades, porque la semana pasada yo decía, el éxito no es por grandes capacidades o por dones exclusivos de Dios. El éxito es por la rendición completa del corazón de Dios para que sea transformado. Si queremos ser una iglesia influyente, solo tenemos que formar nuestro carácter de cuerpo, ser fieles al Señor, seguir siendo fieles al Señor. Si queremos disfrutar un mejor matrimonio, tenemos que invertir lo que hace falta. ¿Qué me está faltando para que mi matrimonio sea saludable? ¿Qué me está faltando para que mi paternidad, maternidad sea saludable? ¿Qué me está faltando para que el llamado de Dios se cumpla en mi vida? Carácter. El carácter, a través del Espíritu Santo, fue lo que mantuvo a Jesús desde el desierto hasta la cruz y que lo levantó de la tumba. Ahora, anhelamos ver milagros en nuestras vidas, emociones, nuestras familias. Debemos permanecer en los principios. No hay otro camino, porque los principios transforman mi vida, no la del vecino. El carácter que debe ser transformado es el mío, el nuestro. El carácter de Cristo en nosotros.